Ya bueno, la idea de esta exposición es ya, bueno, la idea es comentarle, bueno, primero, bueno, desde el principio cuál es la idea de la comunidad, explicarle un poco cuáles son los conceptos que yo ocupo, los autores, etcétera. O sea, a partir de lo más básico para que de alguna forma ustedes entiendan cuál es la idea de este taller. Bueno, como a modo de introducción les quiero contar un poco de mí, cuáles son los objetivos y la misión de estos talleres, comentarles también cuáles son los valores que ojalá me gustaría que tuviéramos entre todos para poder hacer estos talleres, como les decía, los personajes, historia de la psicología y teoría. ¿Ya? Bueno, a partir, quería comentarles que yo partí, o sea, la psicología a mí me importó un poco por el tema del esoterismo, que mi familia escuchaba mucho hablar del tema de los signos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaba? Que mucha gente intentaba como predecir la conducta de una persona, o sea, una conversación, mediante el signo, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, decía, no sé, los arianos son impulsivos, no sé, los Géminis son cambiantes, etcétera. Entonces, de alguna forma, yo como que traté de pensar o saber si había una forma científica, saber si eso era real o no real, ¿ya? También, obviamente, de alguna forma, me interesó también un poco el tarot, de alguna forma, y ahí empecé a darme cuenta también que me gustaba la parte psicoanalítica y la parte humanista, ¿ya? Porque del tarot es donde saca Jung su teoría de los tipos psicológicos. Bueno, a los que no se acuerdan, bueno, yo estoy en la Universidad de la América, soy psicólogo laboral. Mi corriente es la psicoanalítica, porque, bueno, según mis profesores decían que no siempre tenía que estar en una sola corriente, porque hacer una mezcla de muchos tipos de procesos, como que no aportaba mucho. Entonces, según lo que yo me fui dando cuenta, la psicoanalítica es lo más fuerte para mí, o sea, donde yo más me manejo. Los rubros donde he participado, logística, construcción, minería y salud. ¿Ya? Bueno, la idea de esto como objetivo principal, yo le puse que es crear un espacio físico y emocional para capacitar a todos los psicólogos interesados en el área laboral, en un ambiente entretenido. O sea, la idea también es que, aparte de los psicólogos, también hay gente que quiere de alguna forma que la asesoremos de este tipo de talleres y que de alguna forma que sea un poco distinto a lo que nosotros hacemos en las clases habituales en ¿cómo se llama? En las universidades, ¿ya? Y como misión también lo interesante es compartir algún criterio de psicodiagnóstico para mejorar las relaciones laborales. O sea, una forma saber de que nadie sabe todo y de alguna forma todo aporte igual es importante. Bueno, los valores que me interesa que igual nosotros veamos en la comunidad, que igual seamos respetuosos, que seamos leales, que igual es importante y encuentro que uno de los valores más difíciles de encontrar, de que de alguna forma respetemos el secreto profesional, ¿ya? Que haya empatía en las cosas que nosotros comentamos y que tengan también paciencia en que todas estas cosas no se aprenden de un día para otro, para los que a veces ya no saben, no comprenden mucho este tema. Y que también tengan paciencia con ustedes mismos de que de alguna forma perseguir o saber cuál es el tipo psicológico de una persona evaluada, de alguna forma les va a costar con la experiencia, lo van a ir aprendiendo para llegar a una certeza de lo que ustedes piensan si esta persona sirve o no sirve. Y también como otro factor la humildad, como les decía antes, saber de que algunos saben cosas y otros saben otras cosas, entonces de alguna forma yo por lo menos lo veo en separado. Bueno, los personajes más importantes para mí, como ustedes pueden saber, este personaje es Sigmund Freud. ¿Alguien sabe? Maturana estaba. Maturana, sí. Brad Ese es Rocha y este es Carl Jung. ¿Quién? Carl Jung, Sí. que hizo los tipos psicológicos de la humanista. Y fue el que se basó en, o sea, él sacó sus tipos psicológicos desde el estudio del tarot. Ya, entonces la idea,
¿Perdón? Fue discípulo de Freud. Exacto, fue discípulo de Freud. Y obviamente, bueno, todas las cosas que yo fui aprendiendo en mi carrera, podríamos decir que lo más importante es de este cuatro personajes, y sobre todo Maturana por el tema de la objetividad entre paréntesis, no sé si a ustedes les suena, y el tema de que supuestamente no sé si saben el experimento de la rana. ¿Alguien sabe el experimento de la rana? Que lo que pasa es que él, de alguna forma, en una rana, que por ejemplo, no sé, cazaba las moscas con su lengua, él dijo que en este caso cada persona, cada animal o cada personaje, en alguna forma definía su medio de acuerdo a su fisiología. Entonces él a una rana creo que le cambió el factor de los ojos para que de alguna forma no coincidiera su lengua con la mosca que iba a cazar. Entonces al cambiarle, invertir, no sé si, creo que los ojos creo que eran, la rana tiraba, o sea, veía la mosca en cierto lugar, pero tiraba la lengua para otro lado. Entonces de alguna forma él como quiso como comentar de que la fisiología de cada ser humano, de cada ente, definía cómo estructuraba su medio, ¿ya? Entonces de alguna forma igual yo lo tomo porque de alguna forma, en este caso, todo lo que vamos a nosotros en Zuliger y en todos los talleres, tiene que ver con nosotros mismos. ¿Ya? O sea, de alguna forma, algunos de ustedes pueden tener más facilidad para ciertos tipos de personas y otros tienen otra facilidad para otro tipo de personas. Pues igual lo quería citar. Bueno, para hacer como un resumen de la historia de la psicología, para saber dónde nos situamos. Bueno, William James, ustedes saben que es gestor del conductismo, Pavlov, condicionamiento clásico, 1906, Sigmund Freud, interpretación de los sueños, 1909, Carl Jung, 1917, Abraham Maslow, 1924, con la pirámide de las necesidades, ¿no bien? Después, en el año 1952, apareció el manual de trastornos mentales. Y en 1942, a Zuliger se le ocurrió hacer una versión abreviada del test de Rocha. ¿Ya? Ahí en la misma fotocopia salen para que... Ya, bueno, ¿cuál fue la razón, mejor dicho, de cómo surgió el test de Zuliger? Bueno, podríamos decir que en la Segunda Guerra Mundial querían aplicar de alguna forma a mucha cantidad de personas, a mucha cantidad de reclutas, un test psicológico que pudiera de alguna forma reducir los tiempos de respuesta y de alguna forma no tener que aplicarle 10 láminas. ¿Ya? Entonces Zuliger se le ocurrió empezar a practicar con, por ejemplo, con 6 láminas con cierta cantidad de candidatos para saber si arrojaba un tipo de respuesta parecido al de Rocha. ¿Ya? Entonces, de alguna forma llegó a 3 láminas básicas, que son, bueno, aquí hay 2 solamente, para poder sacar la misma tipificación de Rocha. Y, o sea, como por decirlo de alguna forma, esto surgió a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, también obviamente lo importante, yo creo que lo que trató de ver acá, que cuáles eran las personas aptas y no aptas para ciertos cargos dentro de la parte militar. Entonces, creo que tengo que decir. Ya. Entonces, la idea de esto es que, bueno, de la escuela psicoanalítica que existió en 1921, Hans Zuliger, junto a otros personajes como Rochard, Benn y Fritz Salomón. Rochard, obviamente, bueno, ustedes saben, hizo las 10 láminas, y Benn y Fritz, de alguna forma, le ayudaron a él a codificar este tema de la respuesta, donde Fritz Salomón se podría decir que se arriesgó a practicar de forma individual, porque al principio no se hacía de forma grupal. Entonces, en 1948, estos dos psicólogos empezaron a hacerlo en forma individual, ¿ya? Bueno, como les decía, en el ejército suizo fue donde se aplicaron las primeras diapositivas del test de Zuliger, ¿ya? Esto fue en el año 1948. Y bueno,
bueno, yo le puse como un año referencial, la Escuela Psicoanalítica de Suiza, en 1921, Hans Hulliger, con el apoyo de la investigación de estos tres personajes, llegó a las láminas que nosotros conocemos. Bueno, también como para una forma para resumir, percepción, la fisiología del cerebro. Bueno, ustedes saben que el cerebro tiene distintas funciones, donde obviamente, por ejemplo, acá está toda la parte motriz de las personas. Bueno, acá en esta parte, en la parte parietal, están todas las funciones fisiológicas, como por ejemplo la regulación de la temperatura y obviamente el área espacial de las personas, o sea, por ejemplo, cómo perciben las personas, se ve en el lado derecho y en el lado izquierdo ven en toda la parte analítica. Entonces, en este caso, la parte para percibir estaría en el lado derecho del cerebro, ¿ya? Bueno, acá obviamente igual yo les puse cosas como más puntuales, como cuál es la área motriz, la área de sensibilidad, el lóbulo temporal que tiene que ver con que la persona se ubique en el tiempo y en el espacio, la parte auditiva, el centro del lenguaje, acá en esta parte, la escritura aquí también en el sector. De alguna forma para que tengamos una idea de dónde vienen las percepciones de las personas. En este caso son las imágenes. Ya, bueno, según lo que hizo Zulliger, bueno, Zulliger llegó hasta 3 láminas. La primera lámina es una lámina que podríamos decir que es como, bueno, se puede decir que una mancha negra y tiene una forma de distintas tonalidades, ¿ya? De alguna forma que intentan provocar una respuesta rápida y donde la persona tiene de alguna forma dar una respuesta, o sea, de alguna forma ¿cómo se puede decir? Este tipo de lámina, de alguna forma, ninguna persona va a quedar ajena a dar una respuesta. Y, como se podría decir, lo más importante, que la sección o el área que ve es de adaptación social, ¿ya? Que es como o igual a la primera lámina de Roche, ¿ya? La segunda lámina, que es donde va el tema de los impulsos, el tema de los colores también fue un tema, como se dice, provocado a propósito, donde en el individuo se puede ver el tema de la organización interna, ¿ya? Quizás de alguna forma las personas de alguna forma cuando se enfrentan a distintas situaciones intentan controlar su impulso y de alguna forma existe un rojo, un verde y un café, trata de provocar de alguna forma la persona diga lo primero que se le ocurre, que a diferencia de esta que es como que produce un impacto, pero esta intenta producir un impacto aún más fuerte, ¿ya? Y la tercera lámina, que es la lámina de las relaciones interpersonales, donde por lo general, o lo más frecuente, es que una persona vea aquí dos personas haciendo distintas cosas. Entonces, en esta parte, es ver si la persona tiene algún grado de empatía con, en este caso, con el entrevistador o en la función que vaya a hacer, ¿ya? Entonces, como por decirlo resumido, creo que esta, no sé si creo que es la lámina 10 de Rocha y esta vendría siendo la lámina 8, si no me equivoco. No sé si alguien tiene alguna consulta de la lámina, alguna votación. ¿La habían visto antes? Por ejemplo, mira, ahí donde tú dices que es adaptación social. Esa lámina. ¿Sí? ¿A qué se refiere con adaptación social? Claro, porque, por ejemplo, cuando a mí me la han presentado, yo siempre ahí veo como una barata. ¿Ya? O algo así relacionado con bichos. Entonces, ¿qué tiene que ver con Es que tiene que ver como con la forma de presentarse de una persona ante el mundo. ¿Sí? Exacto. O sea, no, pero en este caso, por eso digo, Lo esperable, el reto es muy grande ante no, mí. lo que pasa es que, por eso Como la digo, verdad no, lo que pasa es propia. que, mira, lo interesante de esta prueba es que aquí se tiene que ir por el área de localización. Porque lo que está diciendo tú es como un efecto de metáfora. O sea, yo veo, por ejemplo, si yo veo un escarabajo negro, no tiene que ver con la metáfora de que yo sea como un escarabajo negro, sino que tiene que ver con el área de localización. ¿Cachai? Por ejemplo, tú decís eso, entonces en este caso, que lo vamos a ver más adelante, es una respuesta que se da en toda la lámina, me imagino. Ya. Localización. ¿Cachai? Ya. O por ejemplo, yo veo una hoja de parra, supongamos. Ya.
Entonces en este caso la localización es en un sector puntual, entonces en este caso sería un detalle usual. ¿Me entendí? Entonces la calidad de la respuesta no tiene que una metáfora de cómo uno viva en la vida, sino que es como, yo lo veo de adaptación social es como uno se presenta ante el mundo, ¿cachai? Cómo se organiza internamente, ¿cachai? Y en este caso, como digo, este tiene que ver con la empatía y este tiene que ver con otro impulso. Tiene que ver con los aspectos, la visibilidad, la lámina también, justamente, sí. Por el tema de los colores, o sea, eso es lo que persigue. Ya, mire, entonces por decirlo forma, para ponernos de acuerdo como psicólogo, según mi sugerencia y según lo que yo he visto hasta el momento, se me ocurrió ocupar la tabulación de Bruno Kopfler, ¿ya? Que de alguna forma la W, que es un tipo de respuesta, se califica como general, o sea, global, exacto. O sea, por ejemplo, en este caso, ver un escarabajo, como decía ella, es una respuesta general, ¿ya? O por ejemplo, decir acá, veo dos personas jugando fútbol, por dar un ejemplo, tiene que ver con una respuesta global porque incorpora todos los elementos de la lámina a una sola respuesta, ¿ya? Diferente es decir, por ejemplo, en esta lámina veo dos palmeras verdes. Esto es una sección de la lámina, sección, ¿ya? O decir, por ejemplo, veo, que muy frecuente, veo dos búfalos acá abajo. Entonces, la diferencia de la respuesta W... ¿Eso también tiene un detalle usual? Exacto. Es que estoy pasando por lo básico. El detalle general es cuando se incorpora toda la lámina, ¿ya? Que tiene que ver con la planificación que hace una persona en su vida en general. Distinto es el D, que tiene que ver con el detalle usual y tiene que ver con el sentido común, ¿ya? O sea, si una persona en este caso ve, por ejemplo, como les decía, dos palmeras, dos búfalos en contacto o en contra, no sé cómo se puede decir, ahí yo ya al ver un búfalo estoy separando todo esto. El separarlo ya es una respuesta de detalle usual. Exacto. Ahora, por ejemplo, ¿cómo puedo diferenciar yo un detalle usual de un detalle inusual? Detalle inusual, según la tabulación de Bruno Kopfler, se tabula D minúscula, ¿ya? Y tiene que ver con la minuciosidad, ¿ya? Mucha gente que tiene que, por ejemplo, que se ocupa en los cargos como, por ejemplo, enumeradores, por dar un ejemplo, los etiquetadores, no sé, pues toda esta gente que de alguna forma tiene que, también los contadores en alguna forma, porque por ejemplo yo cuando he tabulado algunos tipos de Zulier, los contadores tienen mucho de ¿ya? ¿Por qué? Porque como tienen que ver grandes cifras de dinero, tienen que fijarse que todo cuadre. Y si alguna de esas cosas falla, como se ve en detalle, no sirvió la remuneración, pongamos, de un funcionario. Entonces, vamos a separar tres por lo menos. Primero, general, toda la lámina. General, toda la lámina. Detalle usual, como les decía, dos búfalos o, acá en este caso, una palmera a este lado, otra palmera a este lado. Si yo digo, por ejemplo, en este caso, veo un pavo real negro con su cabeza aquí y acá está el cuerpo, supongamos que está como que lo veo de lado. Eso, para mí, en este caso, como lo que yo tengo entendido, es un detalle inusual, porque se está viendo en una sección. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, decir, veo un tótem de scout. No sé si ubican los tótems de scout. Perfecto. Entonces, en este caso, si tú configuras todo este detalle, según lo que yo veo, sería un detalle inusual. Para mí. ¿Ya? En este caso. Ahora, quizá, por ejemplo, queda el criterio de nosotros decir que, por ejemplo, también puede ser un detalle usual. O sea, como así yo le estaba contando el tema de los búfalos aquí, también podría ser un detalle usual. ¿Ya? Entonces, yo tiendo como a pensar de que cuando una persona se está basando, como por ejemplo, en el contorno de la respuesta, o se está basando, por ejemplo, en un detalle muy pequeño, muy pequeño, que es el detalle inusual. ¿Ya? Entonces, queda criterio. Por ejemplo, de los que están aquí,
que levanten la mano quienes opinan de que esto, ver un tótem aquí es detalle usual. Que levanten la mano los que dicen que aquí hay un detalle usual. Usual. ¿Usual? ¿Sí? ¿O inusual? ¿Qué dicen? Por eso, primero, levanten la mano que dicen que hay un detalle usual aquí. ¿Usual? ¿Qué dicen los demás? Inusual. Ya, por eso digo, entonces en este caso, según el criterio, por eso digo, por ejemplo, yo te podría decir a ti que usted equivocado y están todos los demás equivocados, por ejemplo. Entonces en este caso, yo aplico el criterio de, Mauricio, aplico el criterio que si una persona ve en alguna parte de la lámina, se basa en los contornos, que es un detalle inusual, ¿ya? Entonces en este caso, para ver el tótem, como que se está fijando más en la parte de la orilla que en lo que está en el medio. Entonces por eso yo califico esta respuesta como detalle inusual. ¿Me explico? Diferente es que, por ejemplo, una persona diga acá ve una palmera. ¿Está? O diferente es que la persona diga acá ve una mariposa. Entonces en este caso sería D. ¿Perfecto? En el caso que una persona diga, que a mí me pasó una vez, veo aquí, no sé, una coliflor, por dar un ejemplo, una coliflor, no sé, está sucia. Entonces en este caso está tomando todo esto. Entonces, si ustedes lo ven como una lógica, según mi criterio, eso sería un detalle inusual. Sería un D. ¿Me explico? O por ejemplo decir acá, veo 3 falanges de una mano. Esto sería D. No sé si me explico. ¿Y eso no sería fragmentación? Por ejemplo, porque igual se supone que tiene que ver con lo que es la persona. Mira, lo que pasa es que, mira, según según el criterio que yo aplico, primero, el primer concepto que se tiene que tener hacia dónde van a apuntar es la localización. ¿Ya? La localización, como le hice escribir, se tiene que ver con W, con D, con DD y S. Nada más. ¿Está? O sea, en este caso, fragmentación vendría a ser como un tipo de respuesta como más elaborado. ¿Entendí? Entonces, de alguna forma, si tú, la primera percepción que la persona te da la respuesta, tú diferencias detalle inusual, que sería como muy raro en el sentido de que se lo está viendo en una parte muy pequeña, o detalle usual, que en este caso sería de mayúscula. ¿Me explico? Entonces, primero, localización. En toda la lámina, en una parte de la lámina, o en un detalle muy pequeño. O sea, lo primero que se tiene que venir a la mente, según mi concepto. Dime. ¿Y eso del scout no es espacio-blanco? Justamente, es que por eso, aquí a eso voy. La idea es justamente, por allá voy. Porque ahora viene la S. ¿Cómo diferencio yo esa misma respuesta? Por eso mismo, por ejemplo, eso mismo le voy a preguntar, eso mismo le quería preguntar ahora. Se supone que, bueno, para los que cacharon bien en la demo anterior, decía criterio de psicodiagnóstico. Aquí yo no soy Rocha, entonces, ¿me entienden? Entonces, mira, supongamos que yo saco esta parte de la lámina. Tenemos 3 respuestas, D, y S. Yo les pregunto, ¿quién dice la verdad? ¿Está bien, no? Eso es un criterio psicodiagnóstico. O sea, de alguna forma, según en este caso, por ejemplo, si yo digo, veo un tótem aquí, yo podría tomar de 2 formas, según mi criterio. De S o de DS. Ojo con esto, Martín, lo voy a decir. Si la persona dice, veo el tótem por lo blanco, cambias S, D, cambió, porque dice, lo veo por lo blanco. O sea, yo nunca dije lo blanco, en alguna parte dije, no dije lo blanco. Entonces imagínense, o sea, pasamos de 3, 1, 2, 3, 4. ¿Cachai? Entonces ese es el tema. ¿Quién dice la verdad? Entonces por eso le digo, el criterio psicodiagnóstico es basado primero en la forma o en el área donde la ve, y después veamos el tema del color y el otro tipo de determinantes. Entonces, no sé, si por ejemplo yo fuera profe y a mí me dice, profe, no, lo que pasa es que es un DDS, o sea, un detalle inusual, pero en lo blanco. O alguien me dijera, no, lo que pasa es que es un detalle inusual porque lo que pasa es que la persona lo está viendo solamente en la orilla, está viendo solamente la parte de la orilla, ¿no? O
O si una persona me dice, no, me dice que ve un tótem, pero no me habló de lo blanco. No me habló nunca de lo blanco, es un tótem, nada más, respuesta tótem, Y nada no más. por todo, por ejemplo, yo veo el Quijote por la orilla, por lo blanco y por las partes que hay como entre medio. Es que por eso les decía, como primer criterio para poder evaluar según mi conocimiento en filología laboral es el área donde la ves. ¿Cachai? Ya. Como estamos hablando de criterio psicodiagnóstico, una respuesta fácil sería: veo una palmera, respuesta fácil, D, punto. Veo un escarabajo, W, al tiro, rápido, ¿cachai? Veo una mariposa, D. Veo 3 falanges de una manito, D. ¿Cachai? Fácil. Criterio de psicodiagnóstico, ¿cachai? Criterio, un criterio. Veo un tótem blanco en el fondo. ¿Qué es? ¿Cachai? Entonces, por eso digo, es subjetivo. Que está completamente subjetivo. Entonces, por ejemplo, si de alguna forma la persona dice veo un tótem, la respuesta, o sea, bueno, la pregunta psicológicamente hablando apropiada sería: ¿por qué lo ve? Ah, es que lo básico es que lo veo por lo blanco. Cambió, ¿cachai? ¿De D o de S? ¿Me entendí? Ah, usted ve un tótem, pero ¿lo ve por la forma o por el color? Lo veo por la forma. Si lo veo por la forma, de D, o sea, DS o de DS. No, que lo veo por lo blanco. SD o SDD. O sea, por eso digo, o sea, la persona te hace un insight, como una percepción, y tú tienes que ver ahí la pregunta al tiro: ¿dónde lo ve? ¿Cachai? Y ahí te diferencia. Si por eso digo, si ustedes me preguntan a mí, la mejor respuesta sería esta. ¿Por qué? Porque si estamos aquí en Chile, cuando ustedes le digan a la persona, ¿ve un tótem? Sí. Y la pregunta que viene después: ¿por qué lo ve? Por lo blanco. S, T. ¿Me explico? Ahora, si una persona me dijera, sí lo veo por lo blanco, pero lo que pasa es que aquí te indica con el dedo, lo veo por aquí, por esta orillita. No sé si usted se fija. Ah, ya, entonces ahí yo le pondría S, D, D. Porque es inusual. El general de las personas lo ve por lo blanco, pero lo ve así como una concepción rápida. Generalizado. Exacto, pero una persona te puede decir, por ejemplo, no, es que aquí veo las medallas, aquí veo, no sé, la cuestión que le ponen de los mapaches. Ah, entonces ahí cambia. ¿Me entienden? ¿A qué te refieres cuando dijiste recién que tú dirías la mejor respuesta? Porque la mejor respuesta lo veo en el sentido de o sea, por decirlo de una forma, es como el estándar del protocolo que más se repite. Según mi conocimiento, todas las personas dicen, veo un tótem. Y tú le preguntas, ¿dónde lo ves? Por lo blanco. Es automático. Pero respuesta esperada. ¿Perdón? Respuesta esperada. Exacto, ¿cachai? Entonces es muy inusual que una persona te diga, veo un tótem por lo blanco y acá está la medalla, y mira, si usted se fija en el contorno, mira, es como no sé, de invento un grupo. Entonces ahí ya pasaría a ser nosotros. Pero bueno, y tal vez una respuesta típica, pero no se supone que es súper complicado que la persona visualice justo la parte, en este caso en blanco. Mira, porque no integra los colores y las demás mira, cosas que son relevantes. por ejemplo, en el caso de los protocolos de respuesta que yo manejo, ¿cachai? Está las 3 láminas aquí. No sé si alguien ha tenido en su mano un protocolo de respuesta de su libro, ¿no? Ya. Entonces, por ejemplo, acá sale la lámina, y acá salen 3 líneas. Entonces, ¿qué pasa? Como tú tienes que aplicarlo de forma masiva, que este protocolo yo se lo puedo mandar por internet, no hay problema, por lo general yo le digo a la persona, escriba, si lo ve por la forma o por el color, en qué lámina lo ve, e indíqueme en qué zona lo ve, y que te subraye. ¿Cachai? Que te subraye dónde lo ve. Ahí esto se puede aplicar masivamente. Exacto. Así empezó. ¿Me entendí? Entonces, por ejemplo, supongamos que ustedes fueran, ya, todos vienen a operar de producción, dame un ejemplo. Ya, yo les paso el protocolo y les digo, les voy a pasar 3 láminas donde cada una va a salir así entera, y les digo, aquí en la parte de arriba, ustedes colóquenme qué es lo que ven, si lo ven por el color o por la forma, y aparte de eso, subrayenme y me ponen la letra A cuando sea una respuesta.
O la letra B si es otra respuesta. ¿Cachai? O la letra C si es otra respuesta. ¿Cachai? Entonces cuando tú analizas el protocolo, tú ahí ya ves saber dónde lo vio. Y por supuesto que sí pasa que a veces te queda la duda y la persona, por más que le expliques 30 veces, no te va a colocar ahí, no lo vi por lo blanco, no te lo va a poner. Entonces, de alguna forma, como usted dice, sí es subjetivo, pero la mejor forma de saber dónde está la ubicación es que te lo subrayen y te pongan respuesta 1, respuesta 2, respuesta 3. Ya, vamos a seguir porque si no me voy a perder mucho con esto y no vamos a hacer. Ya, entonces después, como les decía, viene la respuesta S, que es espacio en blanco. ¿Ya? En este caso la estamos analizando, que es oposición. Eso era. La pregunta del millón de dólares es, cuando una persona, le pregunto todo, cuando una persona ve muchas respuestas en lo blanco, según mi criterio, según lo que yo he leído, ¿cachai? Esto puede indicar dos cosas. Que la persona es capaz de liderar ciertas situaciones o, por decirlo de una forma, oponerse a cierta idea en este caso. O sea, podría ser, así como se dice, sumar o restar. ¿Cachai? Entonces, el espacio en blanco, de cierta forma, tiene que estar acompañado por el tipo de determinantes y contenidos con que vaya la respuesta. ¿Ya? O sea, supongamos que yo tabulo y pongo S. No sé, voy a decirle un panda, por ejemplo. ¿No sé? Entonces, pero resulta que el panda lo vio caminando, cojo, movimiento. ¿Sí? Entonces, por eso digo, o sea, si basamos en lo principal, primero la localización, ¿dónde lo vio? Y segundo, el contenido. ¿Cachai? Y bueno, y en el caso que igual también quiero que nosotros veamos también acá, el tema del determinante, pero en eso igual me voy a detener un poco la próxima semana. Entonces ya estábamos en el W, en el D, en el DD, en el S, y ahora pasa, como les decía, a la forma. Según, disculpen, las personas que habían visto el de la técnica, algunos de ustedes cuando ha hecho un protocolo, ha hecho el F% extenso, o por ejemplo el F%, que por decirlo así mismo. ¿Alguien lo ha hecho? O sea, por ejemplo, cuando le aplican un roster, ¿alguien lo ha hecho? Ya. Según lo que yo entiendo, como para no desviarnos de la situación, si una persona, para mí, es muy rara, se queda pegada a la respuesta, no termina de forma fija, no sé, o por ejemplo ya está contratado y quizás tiene algún tipo de desviación, alguna forma de personalidad, ahí en este caso yo me preocupo del F% extenso. Si una persona normal que viene con un protocolo estándar, que habla de forma culturalmente que ustedes le entienden claramente, hace las pausas de forma no serviría mucho. Lo que sí quiero que en este caso, en este taller, nos detengamos en estos 4 conceptos. Bueno, aquí falta uno porque está a este lado. En el M, en el H y en el A. En esto necesito que en este taller nos detengamos. ¿Por qué? Porque resulta que hay personas que usted obviamente que le va a salir con un buen protocolo, etcétera, pero resulta que usted tiene que ver si la persona, cuando da la respuesta, si le genera un movimiento a esa respuesta. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Supongamos que, sacando los porcentajes, que después se lo voy a explicar, a usted le diera este tipo perceptivo, que el tipo perceptivo son como las diferencias que pueden haber en las calificaciones que nosotros vamos a tomar. Supongamos que una persona que está postulando a un cargo gerencial, le diera este protocolo, W, D, D, S, o sea, el W está aumentado, que sale según Bruno Profer, se pone de abajo. Supongamos que le diera ese resultado. Y otro candidato le diera este resultado. Ya, supongamos que tienen dos evaluados. ¿Ya? En este evaluado les da y tiene
aumentado lo teórico la parte de la planificación y tiene razonamiento abstracto. Pero a la vez también había otro candidato que tiene todo esto en forma equilibrada, pero tiene el S aumentado. O sea, de alguna forma tiene un pensamiento creativo y es un poco autorreferente. Pero entre este candidato y este candidato, ¿cuál ustedes dejarían para una gerencia? O sea, por decirlo de alguna forma, este tiene capacidad de planificar, pero este tiene capacidad de dar buenas respuestas a situaciones difíciles de llevar. O sea, por ejemplo, no sé, que llegue otro cliente nuevo y él tiene respuestas distintas. De alguna forma, de la angustia que tiene, se genera nuevas soluciones, nuevas posibilidades. La pregunta que yo le hago entonces, ¿cuál dejarían? ¿Este o este? Entonces, díganme ustedes, según lo que estamos hablando. ¿El primero? Bueno, un gerente de administración, pongamos. Yo creo, sabiendo la lógica, que es más fácil desarrollar la habilidad de planificación de una persona que desarrollar la habilidad de responder rápidamente y asertivamente frente a situaciones más complejas. Justamente. Pensando en esa lógica como en las cosas más prácticas. Perfecto, muy buena respuesta. ¿Alguna otra cosa? No sé si quieren. ¿No? Ya, supongamos. Pero, como yo les decía, hay otros indicadores. Entonces, supongamos que esta persona que está acá arriba te dice respuestas generales, pero le vamos a agregar a este, que ve mucho contenido con movimiento. Y este no ve ningún movimiento. Y supongamos que ahora yo te pregunto a ti, resulta que necesito que este gerente o director es de una organización benéfica. ¿Ya? Por lo tanto, tiene que tener alta empatía y en este caso, por ejemplo, el H% también salió aquí aumentado y acá el H también por ciento salió negativo, o sea, de alguna forma que hay pocas personas en las láminas. ¿Cachai? Supongamos que dice que no tiene movimiento, no hay ninguna respuesta con movimiento y tampoco hay ninguna respuesta con contenido humano. Pero el segundo, el que tiene ese, tiene movimiento y tiene alto contenido de empatía. Y yo te pregunto a ti como jefe, que te digo, necesito que esta persona tenga empatía. ¿Cachai? Entonces tú me preguntas, ¿cuál de los dos dejarías? ¿Cachai? Entonces, la pregunta que yo siempre me hago cuando hago las tabulaciones de su líder, ¿cuál es el contenido que tiene la persona? Dependiendo del área. Por ejemplo, en este caso, como tú decías, tiene buena capacidad de planificación, pero si la persona necesita que tenga empatía, me tengo que fijar en otros indicadores. ¿Cachai? Que tenga H y M%. Movimiento. Bueno, ahí después lo voy a explicar cómo se calcula el M y el H%, estoy tranquilo. Pero a lo que me refiero es un criterio psicodiagnóstico. Por ejemplo, yo te podría decir mi pensamiento es el correcto. Así lo evalúo yo y así es. Súper bien. Pero tú puedes decirme al revés, tú puedes decirme, no sé qué, yo me quedo con este. Me quedo con este y filo, me da lo mismo. Entonces, la pregunta es, cuando el compadre venga y le diga, no sé, fuera y digo, ¿sabes qué? Resulta que hace poco hubo una pelea entre dos personas. Tú eres gerente de recursos humanos, ¿qué hacemos? Échalo. Pero resulta que las dos personas tienen familia, no sé, llevan 100 años trabajando, no, échalo. Pero él es el director. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿cómo estaba el M y cómo estaba el H? Mal. ¿Cachai, no? Entonces, según lo que yo entiendo, la localización obviamente sí apunta para qué lado va, para la ofensiva del cuento. Pero el grado de empatía, ¿quién lo dice? ¿Cachai? Entonces, según lo que yo hasta el momento he revisado, es que la localización va primero, pero después, como sugerencia de este taller, es que nos fijemos en el contenido y los determinantes, de alguna forma. Psicopatológicamente hablando, el F%, yo no lo busco nunca. Lo digo aquí, yo no lo busco nunca. ¿Por qué? Porque el F% sirve para hacerse una persona es obsesiva, es limítrofe o esquizofrénica o psicótica, y hasta el momento no me tomo ningún caso así.
Pero es una forma de ¿cómo se dice? De poder ver eso, en el caso que ocurra. ¿Por qué algunos están entre paréntesis? ¿Perdón? Están entre paréntesis, abajo por ejemplo está la S, acá, entre ¿Ah? los tipos. Ah, ya. Algunos en paréntesis. Voy a volver aquí. Bueno, según lo que yo he visto hasta el momento, los tipos perceptivos, o sea, los posibles respuestas que te pueden dar en el área de localización pueden ser equilibrado, aumentado teórico, aumentado práctico, que tiene que ver con el razonamiento concreto, puede ser aumentado de detalle, razonamiento observador, como le decían los numeradores, los etiquetadores, puede ser aumentado el S, que es el oposicionismo, en este caso el aumentado creativo, razonamiento autorreferente. Estas son denominaciones mías. También puede dar una W disminuida, puede dar una D disminuida, una DD disminuida, una S disminuida. O sea que dentro del estándar que yo les voy a mostrar después, está bajo el porcentaje. Entonces, por lo general, no sé, se me ocurre que quizá mucha gente en todos estos porcentajes, o sea, le hace la cruz al tiro. O sea, si alguien tiene W disminuido, chao. Si alguien tiene D disminuido, chao. Si alguien tiene D, chao. ¿Cachai? Y así. Pero según lo que yo veo en este taller, es una persona que tiene dificultad para planificar, una persona que tiene dificultad para ejecutar, una persona que tiene dificultad para diferenciar, en este caso cuando tiene poco de minúscula, o tiene dificultad para liderar. Entonces, todos estos criterios de alguna forma sirven, pero no son, como se dice de alguna forma, no son tan directos, tan cortantes. No son tan determinantes. ¿Por qué? Porque una persona puede tener, como les decía, un alto H%, una calidad de empatía y te puede servir. Entonces, según esto, solamente para diferenciar, en un cargo directivo, sí, tiene W aumentado, pagan, bien, para adentro. Si no tiene W aumentado, o sea, tiene D aumentado, entonces la lógica sería que no lo voy a dejar porque es más práctico que teórico. ¿Cachai? Entonces, de alguna forma, mi recomendación es, como psicólogo, es que aparte del tipo perceptivo, que es el área de localización, le sumen el área de contenido y le sumen el determinante. Oye, Mauricio, por ejemplo, o ¿cuáles serían ejemplos de respuestas W disminuidas? W disminuida. Es que lo que pasa es que, mira, a ver. Sí, mira, lo que pasa es que le voy a mostrar un caso práctico y ahí lo vamos a ver al tiro. Que lo he dejado ahí en paréntesis porque tendría que indicar los porcentajes y en la diapo los tengo. Entonces no me los memorizo. Pero ahí te lo voy a contar, tío, dame un segundo. Ya, según lo que yo he visto hasta el momento, que esto sería como el resumen, por lo general, en la logística o en el área de administración también, si ustedes le ponen administración arriba, los supervisores, los analistas, los encargados y los administrativos por lo general tienen un WD equilibrado sin ninguno aumentado y tienen un W aumentado. O sea, según mi juicio, según mi idea diagnóstico, de que eso después lo vamos a conversar, si tiene un W aumentado, lo dejan. Pero si tiene un D aumentado, ¿lo dejarían? O sea, según mi criterio, obviamente yo les diría que no. Pero puede que esa persona tenga un D aumentado, pero lleve 20 años trabajando. ¿Cachai? Entonces, si yo tengo un cargo muy gerencial, por supuesto que me entregaría una W. Pero en el caso de los recepcionistas, los operarios y los auxiliares, se pueden dar todas las otras posibilidades. D aumentado, D aumentado, S aumentado, que aquí también les indiqué, W disminuido, D disminuido, etc. Según mi recomendación, como les decía, todo lo que sea supervisor y analista encargado tiene que tener una W aumentada. Pero esto, como les decía, hay que preguntarse el contenido H%, el A%, si tiene control yoico, por ejemplo, M, FM o M minúscula, donde aquí tendrían que haber 2, acá tendría que haber 1 y tendría que haber 0. O sea, les quiero decir que para poder dejar a una persona como supervisor, analista, encargado administrativo, aparte de la localización, hay que subir el contenido. Según mi criterio, o sea, como básico tiene que tener esto. Pero además también hay que sumarle el área de ¿cómo se llama?, de contenido.
Ahora, en el caso de los operarios, en este caso tú que me dijiste, que pues, se evalúan, siempre yo le recomiendo a todos los psicólogos de la gente que conozco que hagan también un figura para la lluvia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los operarios siempre tienen muchas ganas de trabajar, pero tú le decís, por ejemplo, mire, ¿sabes qué? Partimos mañana a las 8 y lo van a estar esperando y tenéis todas las panelas listas y estoy de 50. Le estoy 100% seguro que ese tipo va a ir y si ustedes lo entrevistaron a las 12, a la 1 ya está en otra parte haciendo otra entrevista y le ofrecieron, si ustedes le ofrecieron 200, la otra entrevista le ofrecieron 210 y les va a importar un comino si ustedes lo llaman por teléfono y le dejan la pega tira igual. Entonces, según lo que yo digo, mi concepción, que a todos estos cargos siempre se le aplique una figura bajo la lluvia. ¿Por qué? Porque según mi experiencia, todos me dicen, por ejemplo, me dicen, oye, ¿y cómo yo podría descartar que este tipo le pega a la señora? ¿O cómo podrías descartarme tú este tipo, no sé, tenga índices de violación o pedófilo, etcétera? ¿Cómo me lo voy a asegurar tú? Entonces yo le recomiendo a en este caso a ustedes, mis colegas, que realicen figuras por la lluvia para descartar esos indicadores, ¿ya? Y de alguna forma los entrevistados, el 90% de un operario de producción o un auxiliar o un recepcionista, el figura bajo la lluvia es el que manda. El Zulliger se aplica solamente en este caso. ¿Ya? Según lo que yo he visto hasta el momento. O sea, si ustedes quieren ver un supervisor, un analista, un encargado, un administrativo, aplíquenle Z. Si les queda alguna duda, más su figura bajo la lluvia. Si ustedes tienen que recepcionista, operario o auxiliares, un figura bajo la lluvia. Nada más. Si les queda alguna duda, un Z. Entonces me explico que hay prioridades. O sea, en el caso de administración, Z primero. Y si queda duda, figura bajo la lluvia. Y en este caso, operarios, recepcionistas y auxiliares, figura bajo la lluvia primero. Y si queda alguna duda, un Z. En el caso que sea un indicador, como les decía, de una psicopatología o algo raro, ustedes detecten. ¿Ya? Y ya, en el caso de la salud, bueno, en el caso de la salud, por general los médicos, los cirujanos, los especialistas y los directores tienen que tener un grado alto de empatía. Como te decía aquí, la diferencia entre un médico que tenga harta W, yo según mi criterio lo dejo si tiene harta H. O sea, por lo menos en dos láminas del Zulliger me tienen que dar contenidos de persona, por lo menos. Si me da solamente uno, ya dudo al tiro. Porque tiene que tener empatía. Bueno, y la persona que iba a traer, que la trae el juvenil, es el líder, un poco para guiar eso. Control de impulso, como les decía, F% y F% extenso. Y liderazgo. ¿Cómo se mide el liderazgo? Según lo que yo tengo entendido hasta el momento, hoy, se mide W, que es la capacidad de abstraerse teóricamente, y las M, que son las de movimiento, en este caso, hasta que están acá, que puede ser movimiento humano, o por ejemplo una persona que diga jugando, que una persona diga bailando, etcétera, o por ejemplo que diga saltando, son movimientos humanos, pero por ejemplo una persona que diga picoteando de gallinas. En este caso igual tiene un buen contenido de movimiento humano, pero si dice picoteando es movimiento animal, entonces por lo tanto la calidad ¿cómo se dice?, del contenido ya empieza a bajar. Entonces de alguna forma en todos los indicadores que yo he visto hasta el momento, de los especialistas, los cirujanos, los directores, la W se define como la capacidad de planificar y la M, según lo que tengo y los artículos que le pasé, concretar.
la capacidad que una persona tenga para concretar algo. Concretar. O sea, yo puedo tener muchas ideas, o sea, un médico me podría decir, oye, podríamos ver la planificación del área, o podríamos ver, no sé, cuántos paramédicos contamos, y viene una emergencia y no lo encuentran, o por ejemplo, no sé, o un director, etcétera. Entonces, para poder saber cuál es la capacidad de liderazgo es el W y la M. En el caso del asistente, paramédico y enfermero, la empatía, bueno, como les decía, también tiene que ser alta. Yo les recomiendo que sean más prácticos, o sea, en la parte de W, D y S, que son los diferentes tipos perceptivos, un paramédico, por lo general, y esto estoy casi seguro, que siempre tiene un D aumentado. Es muy raro que tenga un W aumentado. Si tiene un W aumentado es porque está estudiando quizá una carrera un poco más alta, no sé, quiere ser enfermero, 35 años. Entonces, yo le recomiendo que tenga D aumentado. Ahí lo puse, W y el D lo tengo aumentado. Un paramédico tiene que tener un nivel de madurez emocional alto. ¿Ya? Tiene que tener un A% elevado. ¿Qué es el A%? Dentro de las localizaciones, el A% tiene que ver con el contenido animal. Que ahí también les voy a después ver en la hoja el tema de las... ¿cómo se dice? De los porcentajes, perdón, porcentajes. Y también tiene que tener un asistente paramédico y un enfermero, tiene que tener un nivel de agresividad bajo. ¿Cómo se ve el nivel de agresividad bajo? La M minúscula tiene que ver con el contenido de movimiento inanimado, el movimiento animal y el movimiento humano. Si un paramédico tiene dos movimientos inanimados, un movimiento animal y 0 movimiento humano, descartado. ¿Por qué? Porque según lo que dice la bibliografía, el M% tiene que ver con una persona muy impulsiva. ¿Ya? Y el control yoico, que es el nivel de agresividad, según lo que yo tengo entendido, tiene que ser así: M, FM, perdón, minúscula, vamos con la palabra, parte del otro, que no se me va a entender, por eso. Ya, perdón, entonces el nivel de angustia es 2, 1, 0, donde el 2 tiene que ser movimiento, o sea, tiene que haber dos respuestas de movimiento, donde el movimiento animal puede ser una y acá tendría que ser un movimiento inanimado. Si una persona que está postulando para enfermero, paramédico o asistente tiene esto aumentado, según mi criterio y según lo que he conocido hasta el momento, no se puede dejar. ¿Por qué? Porque esta persona de por sí es muy impulsiva y en el tema que estamos hablando del control de los afectos también lo tiene muy aumentado. Entonces, siempre tiene que primar el M. Puede que también se dé que el M sea 1, el FM sea 0 y el M sea 0. M movimiento humano, FM movimiento animal, M movimiento inanimado. 1, 0, 0. ¿Lo dejarían para paramédico? Basándolo en fíjense en estos números. Si tiene M1, FM 0 y M no tiene ninguna, solamente 1, 0, 0. O sea, tiene solamente un movimiento humano en la tabulación. ¿Lo dejan o no lo dejan? Sí. ¿Por qué? Porque en este caso estamos viendo salud. Salud, o sea, para mí, según lo que yo tengo que ver, es como empatía. Porque no me sirve nada un médico terriblemente bueno, y yo sé que igual, por lo general, los médicos son fríos, que son de todos los años. Pero, según lo que estamos explicando acá, perdón, aquí, 2, 1, 0, tiene que primar el M, ¿cierto? Entonces, cuando una persona tiene un M mayúscula aumentado, es que tiene un grado alto de empatía. Y también, por lo tanto, tiene un nivel de agresividad bajo.
El M minúscula, perdón, es El M minúscula es como grado de impulsividad de una afectación en los impulsos elevada o exacerbada. Por general la gente que ve, como cuando ustedes les dicen, no digan que vean sangre. Un poquito de dolor, no sé si alguien tiene una duda porque no había dicho sobre la... Ejemplos de movimiento inanimado aparte de la sangre. Buena pregunta. Acá, bueno, dentro de lo que tienen adentro en su sobre está incluida el libro de Zúñiga, Una mirada diferente, y necesito que vean la página, por favor, para que estemos todos de acuerdo con la verdad. Les digo aquí la página. Ahí está. Página 94, por favor. ¿Ya? ¿Listo? Ya. 95 arriba. Movimiento de objeto. Es el que proviene de un objeto o de la fuerza natural misma. Es necesario discriminar en ciertas respuestas móviles de donde proviene el movimiento. Por ejemplo, gato cayendo del techo. ¿El movimiento del gato es de gravedad? Otra pregunta dice, ¿el movimiento es de objeto, de la fuerza de gravedad, del animal? Un hombre colgando un paracaídas, niños en una cabecita que gira. Son el mismo caso. Hay tensión tanto en el animal como en el sujeto. Además del ya existente del objeto. Es movimiento de objeto, por ejemplo, humo, llamas, agua y lava. Que tú me preguntabas. Para Klopfer, tales movimientos M menor son las fuerzas autónomas, hostiles, no integradas por el sujeto. Es como el movimiento de alguien que padece la acción del otro. De ahí que sean representantes de aspectos disociados y ambivalentes, sensación de conflicto, impotencia, desamparo, amargura y frustración. ¿Ya? También significa prevención y rodeos en la búsqueda de gratificación, angustia, debido a la conciencia de los disociados. En última instancia, es la no aceptación de las pulsiones negativas. Ojo, salud. Para Piotrowski, el movimiento de objeto expresa los roles sentidos agradables pero vividos como irrealizables, que nunca son actuados ni manifestados por el sujeto en su comportamiento social. Serían los sueños de deseos no realizados. Indicarían cierto grado de autoobservación como de observación hacia los demás. Suelen aumentar al inicio de una psicoterapia. Pueden denotar cualidades artísticas, pedagógicas, tanto la capacidad intelectual según el contenido. Es la típica persona que le dice, oye, voy una pega súper heavy. Oye, es que lo que pasa es que hay que limpiar todo el arsenal. Voy a hacerlo, pero un momentito. 20 vueltas a todos los pacientes. Disculpa, te pedí hace como media hora que me revisáis esto. Vuelvo al tiro, lo que pasa es que hay un paciente ya que tengo que ir a verlo y no lo puedo. De alguna forma, quizá esa persona tiene tanto estrés que de alguna forma no puede hacer esa labor. Entonces, por lo tanto, el M, que en este caso estamos viendo el M, lo tiene aumentado. Pueden ser 2, puede ser 1, y acá pongamos que tiene 0, 0, 0. O sea, una persona que dice humo, lava, ¿o qué era el otro? Agua. Ojo. 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 Eso ya es un indicador de que una persona. Yo me arriesgaría a decir que vuelve una persona que con poca presión se vea colapsada y deja la retirada. Me atrevería. Y como dato de anécdota, como les digo, en el caso de salud también figura por ayuda. O sea, salud tiene que ir sí o sí, Z y figura por ayuda. Sí o sí. O sea, es como una regla según mi criterio. ¿Por qué? Porque de alguna forma el M me queda como una persona nicolada. Pero la pregunta es, ¿qué tan madura es la persona? No tengo idea. Entonces el M sí me indica algo, pero no sé hasta qué grado. ¿Ya? Ya. Entonces ahora, según lo que les he comentado, vamos a pasar a los criterios que creo que ustedes los porcentajes. Vale. Bueno, según los porcentajes, cuando una persona tiene mucho W,
el porcentaje tiene que estar entre 25 y 30%. A ver, aquí. En el caso que vamos a hacer ahora, este es el caso práctico, el traje. Acá hay una tablita atrás. Cálculo de porcentaje de tipo perceptivo. Por favor. W dice, bueno, se parece que ya, aquí bueno dice número de W, aumentar entre paréntesis W. Puede que no una W que lo pase que la persona que fotocopió no colocó eso. Arriba dice W, número de, no de nada, W, se me olvidó. Entonces, ¿cómo se calcula esto? Un protocolo de respuesta, X, cualquiera. Respuestas totales, 12. La persona dijo 12 cosas distintas. O sea, yéndose a, por ejemplo, ver a una persona jugando con dos amigos a los lados. Es una respuesta completa, ¿ya? 12. ¿Cierto? Y en W, o sea, en respuestas generales, vimos que tiene 4. Entonces, ¿cómo se calcula el W? 4 partido por 12. ¿Ya? Entonces, de ese porcentaje que a ustedes les dé, tiene que estar entre el 25 y el 30%. Eso es 30%. ¿Perdón? 25 y 30. No, pero el 4 dividido en 12 es 30%. Ah, no sé, que yo la matemática no me manejo. No sé si alguien lo quiere sacar. Son 3 Sí, pues tiene ese 30%. Debe ser 30. Ya supongamos que si fuera 30. Si supongamos que este número no es 30, y vamos a poner. A ver. No, porque tiene que ser algún número que no sé. ¿Alguien me puede dividir 6 por 12, por favor? No, 20%. ¿Ah? 20%. Ya. En 20%, seguro, ¿cierto? Sí. Ya, entonces si la persona tiene 20%, ¿cuál es el grado W que tiene? Disminuida, ¿cierto? Y según Bruno Klopfer, W disminuida se coloca así. W entre paréntesis. Si una persona tiene, ya supongamos que me dijeron 2 por ahí. 2 partido por 12 serían 60. Muy bien. Creo. Bueno, si es así, en el caso que sea así, sería un W aumentado. No. ¿Por qué no? Si es de 25 a 30. Sí, pero 2 partido por 12. No dije, no dije 2. Ahí. 12. Bueno, es que por eso digo que da lo mismo la división, si lo que me interesa a mí es que se basa en la mente. El total. Exacto. Eso es un aumentado, y entonces ahí se le pone el positivo. Sí, es que por eso a mí me dejamos por ahora que puse una letra. Ya. ¿Cuánto 2 dividido por 12? No, 16%. Ya, bueno, eso es lo que quiere saber. Ya, entonces ya, 2 dividido por 12 da 16%. Entonces, ¿qué es? W disminuido. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, ¿qué W disminuido? Planificar y coordinar. O sea, no tienen esa capacidad. No sirve. No, es que no sirve, es que por eso digo que no hay que ser tan. Porque después que lo otro. A los psicólogos nos encanta hacer eso, ¿no? No sirve. Yo creo que los 5 años es para decir eso, ¿no? Ya, en el caso del D, 60-70%. También la misma, 12 respuestas. D disminuye, D, en este caso, 3 partido por 12. Mauricio, por favor. 25, ya, perfecto. 25 de 60 a 70, ¿qué es? Ahora, 8 partido por 12, Mauricio. 67. No, todavía no, no alcanza, es normal, ¿ves? 10 dividido por 12. Ya, ponete eso, 10 dividido por 12. 83. Eso aumentado. ¿Perdón? Aumentado. Aumentar, exacto. O sea, si una persona tiene de las 10 respuestas, o sea, perdón, de las 12 respuestas tiene 10 que son de 83%, 70-70, tiene una buena capacidad de realizar y controlar. ¿Me siguen? Pero con 83 como excesivo también hay un tema. ¿Perdón? Un 83% de Aumentado. aumentado Sí, es como pues. excesivo para el
Es que por eso le digo, mira, la conclusión que viene haciendo que saquen por lo menos hoy día es que las localizaciones no están diciendo nada. ¿Por qué? Porque tienen que ver los determinantes y los contenidos. ¿Me siguen? Si uno dice, tiene harta W y es director de un, no sé, de un Cerame, que lo mencionaron, lo voy a dejar tiene harta W. O sea, éticamente hablando, mal. ¿Por qué? Porque no estoy viendo los determinantes ni los contenidos. No sabéis qué grado de empatía tiene. Es súper irresponsable. Por lo menos yo lo he hecho así. ¿Cachai? Entonces, nunca se pueden quedar con esa consigna. Exacto. La localización. Ya, bueno, ese es 0 y 3%, la misma operación. Yo le puse así para que suene más bonito, investigar y liderar. Ahora, si ustedes quieren ponerle que la persona es oposicionista, por lo general, según los libros, los gays y los homosexuales tienen mucho eso. Poco. Sí. Eso está en referencia bibliográfica. En este libro hasta el momento no lo he leído, pero sí sé que en mis años de universidad me dijeron que lo es. Por dar un ejemplo, para que se queden con una... Y te lo pasa al agua, estoy seguro que tiene mucho ese por ciento, mucho. Porque es muy oposicionista. Siempre las películas la evalúan pésima, la gente es pésima, todo mal. Ese loco, pero es oposicionista a morir. Por decirle, no sé, bueno, la respetable, para que no se sienta nadie ofendido, la respetable Camila Vallejo, o sea, ese es un S%, pero... O sea, yo ni siquiera me dignaría, oye, ¿qué hay aquí? No, ni siquiera, porque es oposicionista, o sea, se cacha. Entonces, ahí es donde va, ¿cuál es la idea de este taller? El insight de lo que usted hace versus lo que está arrojando en este caso Zully. ¿Ya? Pregunta. El H% son, como habíamos dicho, las respuestas que se dan, en humano y detalle. Les voy a poner un ejemplo. Si una persona dice, veo un brazo sujetando una copa. Estamos acá. ¿Cómo la denominarían ustedes? Esa respuesta. En H%. Estamos, olvídense de W y de S. Solamente necesito que se fijen en eso. ¿Cómo la valorarían ustedes? Exacto. ¿Por qué? Porque según el cuadro que yo les dije, el HD es detalle. Cuando una persona dice que es una persona completa, por ejemplo, no sé, una persona caminando, por lo tanto está completa. Pero en este caso, veo un brazo sujetando una copa. Sujetando, movimiento, exacto, brazo. Exacto. Entonces, en este caso, es un movimiento y es un H detalle. Acá está. Vamos. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes digan veo un brazo, veo una pierna, veo una nariz, veo dos ojos, veo una mano, es detalle. ¿Ya? O sea, H, persona completa. Veo un bombero, veo un carabinero, veo no sé, un esquimal, etcétera. Pero veo la mano de un carabinero, veo la pierna de HD. Movimiento, en este caso, sujetando, tiene un movimiento HD, automático. ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la capacidad de empatía de una persona que tenga mucho HD? Justamente, ahí voy. Es que aquí viene, ¿cómo se dice? El clímax. ¿Ya? ¿Qué pasa si una persona, y esto es verídico, y se lo pueden contar así como anécdota? ¿Qué pasa si una persona dice que ve una bruja, un fantasma, o Hablar de fantasma. un fantasma o un Miro. duende, la palabra duende. Sin mirar ni equivocarse. ¿Cómo lo evaluaría? Y aquí de esto hay una anécdota, por eso quiero que ¿cómo lo evaluarían ustedes?
¿Qué es? ¿Qué es eso? Es ¿Alguien que, sabe? pero es que depende, podría que preguntarle dónde lo ve. Bueno, primero, ¿dónde lo ve? ¿Dónde lo ve? Buena colación. Y segundo, bruja, fantasma y duende, según lo que yo leo y lo que dice ahí, es un humano desvitalizado. ¿Sacaron todo el ajo, cierto? Sí. En la misma hoja 94, 95. Ya, perdón, página 102, está un poquito más adelante. Página 102, donde dice dos desvitalizaciones. Son las figuras humanas desvitalizadas, fotos, estados de artistas, dibujo, muñeco, caricatura, bla, bla. Son desrealizaciones, bruja, monstruo, semi-humano, fantasma, ángeles, seres mitológicos. Indican la falta de contacto afectivo, distancia que el sujeto establece en el vínculo de apartamiento en la relación interpersonal. Si es actuado, se nos habla de una imagen rígida del mundo. Las desvitalizadas son comunes fóbicos del estado fóbico de esquizoide. Ya, le voy a contar la anécdota. Un día, yo estaba en la empresa de los INSA y le dije a un seleccionado, le dije, oye, ¿sabéis que tengo un problema? Necesito contratar a un contador lo antes posible y lo necesitan para mañana. Ya había entrevistado por lo menos unos días. No, el gerente o contador, jefe, me lo descartó todo. Y le dije, no sé, pues mira, tú ¿cachai? Tenemos la misma edad, por lo tanto me da la impresión de que te va a gustar el trabajo porque ofrecen tantos beneficios, te va a gustar. Entonces igual la idea mía es que no hay que hasta acá y todo el cuento. ¿Qué pasa? Que el tipo me dice, sí, ya voy a trabajar. Se lo presento al jefe. Todo lo que ustedes me están hablando de W, de D, de S, era de D aumentado, o sea, tenía la capacidad de verificar y enumerar súper bien, perfecto. Y en el protocolo me apareció esto. Bruja, fantasma, bueno. ¿Qué pasó? Yo seguí trabajando, le ayudé a entrar a la empresa, le presté ropa como hacía un buen chileno, y resulta que llegó el momento que yo tenía que negociar si seguía o no seguía. Y resulta que me dijo, ya no te preocupes, ¿sabes quién era? Lo que pasa es que igual yo conozco un poco porque él está en la parte de operación y la parte de recursos humanos, y no, yo voy a ayudarme todo el tiempo. Ya, la cosa es que negocié, no me funcionó la negociación, me salí. Yo le hice todo lo que ustedes se puedan imaginar, o sea, no sé, le ayudé a que le pasaran cheques, restaurante, le ayudé en todo lo que pude. Pasó un año y resulta que me hicieron contactar nuevamente para volver a trabajar ahí, él todavía estaba trabajando ahí. Y le dije, por favor, que por un tema de plata necesitaba trabajar ahora ya. O sea, de una forma, como se dice en buen chileno, con la plata que fuera. Pregunta, ¿qué creen que ustedes que hizo él? Según lo que sale ahí. Cero empatía. Le mandé 100 correos, poco. Lo llamé por teléfono, lo llamé en llamada. Entonces, la anécdota que yo les quiero contar es que si una persona dice bruja, fantasma o duende, quiere decir que no tiene grado de empatía. O sea, de alguna forma, sobre todo, porque a mí me salió esta palabra, me salió sombra. O sea, lo que decía él, que veía, por ejemplo, en la lámina, creo que, bueno, le apliqué su líder, pero para darle un ejemplo, en la lámina 8 del Rocha, o en la tercera, en la segunda, perdón, me decía que había un fantasma. Y lamentablemente yo no tenía, me estaba basando en el WDDS, no me fijé en esto. Y después de haberle prestado ropa como buen chileno, le da exactamente lo mismo si tenía pegado o no tenía pegado. En la 8 veía. Exacto, en esa. Sí. Lo que pasa es que, bueno, yo para hacerlo de una forma más. Porque como obviamente era un cargo que implicaba mucha plata, le apliqué un brochas también como para alguna forma descartar y dar un protocolo respecto. Decía sombra, y yo nunca pesqué eso, no me llamó la atención, no tenía el libro que me compré. Y ya, pues. Y resulta que él tenía un hijo. Bueno, esto es importante, él tenía un hijo, entonces por lo tanto yo le dejé en el cargo porque sabía que tener un hijo, o sea, la pega es para él, necesitaba la plata ahora ya. Se dio vuelta la moneda y no me fijé en este indicador. ¿Y cuál es este indicador? Es HD vitalizado. Si en el caso de que es así,
En el caso que dice veo la mano de un fantasma, etcétera, no sé, o la mano de una bruja, sería HD, perdón, HD. Pero en este caso es H. Entonces, les indico que si de alguna forma, en algún protocolo le aparece la palabra sombra, bruja, fantasma o duende, primero no le prestan ropa. Y segundo, son las personas que encubren de alguna forma, no por hacer las intenciones, pero de alguna forma intentan no ejercer un contacto muy empático, por decirlo de alguna forma. Esas personas deberían pasar trabajo como más individualizado. Exacto, o sea, si lo viéramos de un punto de vista, mira, te voy a hablar desde un punto de vista profesional. Hasta el día de hoy, el jefe de él me llama a mí para agradecerme que yo lo había seleccionado a él. Entonces, de alguna forma, me dice, oye, ¿sabes que me sacaste un foro súper grande de la cuestión? Lamentablemente no puedes intentar de nuevo, todo el cuento. Él era como